una familia desapareció durante un viaje por el lago en 1986. Durante 11 años, no hubo rastro de los Romero, ni una barca, ni cuerpos, ni una sola pista. Entonces, en el verano de 1997, un pescador del lago de Sanabria enganchó algo inesperado en su red, una barca desteñida por el sol, medio enterrada en el barro, y en su interior, la evidencia que finalmente revelaría la verdad sobre lo ocurrido a la familia Romero 11 años antes. La familia Romero había dejado su pequeña casa en Ribadelago, Zamora, para pasar lo que se suponía sería un fin de semana de verano perfecto en el lago. Sergio y Lucía Romero, junto con sus dos hijos, Elena, de 13 años, y Mateo, de 10, empacaron sus equipos de pesca, chalecos salvavidas y una nevera portátil llena de sándwiches. Sergio, un mecánico local, llevaba meses hablando de alquilar una lancha motora y enseñarles a los niños a pescar al estilo zamorano. El clima ese sábado por la mañana era casi imposiblemente perfecto, sol radiante, ni una sola nube en el cielo y el lago centelleando bajo la cálida luz. Los vecinos recordaban haberlos despedido con la mano cuando los Romero salieron marcha atrás de la entrada. El perro de la familia ladró en el jardín, y Lucía prometió traer bagre para cenar. Nadie que los viera esa mañana podría haber imaginado que nunca volverían a ver a los Romero. El domingo por la noche, cuando Sergio no se presentó a su turno del lunes en el taller y Elena perdió el autobús del campamento de verano, los vecinos empezaron a preocuparse. La oficina del sheriff inició una búsqueda masiva por el lago de Sanabria y los bosques circundantes. Barcos recorrieron la orilla, helicópteros sobrevolaron el agua y voluntarios peinaron los senderos, pero no encontraron nada, ni chalecos salvavidas, ni cañas de pescar, ni rastro del barco. Fue como si toda la familia se hubiera desvanecido en el aire. En los años siguientes, los rumores proliferaron en Ribadelago. Algunos murmuraban sobre accidentes, otros sobre juego sucio, y algunos insistían en que los Romero se habían escapado para empezar una nueva vida en otro lugar. Su casa estaba vacía, acumulando polvo y malos recuerdos. Pero todo cambió en el verano de 1997, cuando aquel viejo y destartalado barco emergió, y con él, las primeras pistas reales sobre el destino de la familia Romero. Mientras la policía y los vecinos se congregaban en el lago, las viejas preguntas volvieron a surgir: ¿qué les ocurrió realmente a los Romero ese día? ¿Podría un solo barco, olvidado en el fondo del lago de Sanabria, contener las respuestas que todos buscaban? En los días posteriores al descubrimiento, el lago de Sanabria se convirtió en el foco de atención estatal. Camionetas de noticias se alineaban a lo largo del camino de grava junto a la orilla, con las antenas apuntando al cielo, y los curiosos lugareños se congregaban en pequeños grupos ansiosos. Durante 11 años, el misterio de Romero había atormentado al pueblo como una tormenta tenaz. Ahora, con el barco rescatado del fondo fangoso del lago y acordonado con cinta amarilla, la esperanza y el temor regresaron a partes iguales. El sheriff Domingo Muñiz, quien dirigió la búsqueda original en 1986, permanecía en silencio junto al agua, con las manos hundidas en los bolsillos. El tiempo le había teñido el pelo de canas, pero el caso nunca se había desvanecido de su mente. Ahora, con los periodistas acribillando preguntas y el sol pegando fuerte, se encontraba reviviendo cada decisión, cada oportunidad perdida de aquel fin de semana lejano. El pescador que encontró el bote, Jacinto Lema, aún estaba conmocionado al describir lo sucedido. Pensé que había pescado un bagre enorme, dijo a la policía, pero mi red se puso pesada. Al sacarla, estaba enredada en algo metálico. Vi la pintura vieja, el casco agrietado, y supe que llevaba mucho tiempo allí abajo. Entonces vi el nombre, Lucía Lee, apenas visible en la proa. Recuerdo que los Romero llamaban así a su bote. La policía y los equipos forenses llegaron en cuestión de horas, subiendo con cuidado la embarcación a la orilla. El casco estaba destrozado, cubierto de algas y barro. Los asientos interiores estaban rotos y uno de los remos estaba partido por la mitad. En el fondo de la embarcación, en un pequeño compartimento,
encontraron una mochila roja desgastada que contenía el cuaderno de dibujo favorito de Elena Romero y una navaja suiza oxidada con las iniciales de Sergio. Escondida entre los asientos había una foto Polaroid desteñida de toda la familia sonriendo en el muelle, tomada apenas horas antes de su desaparición. A pesar de las pistas, el interior de la embarcación estaba vacío, sin restos, sin ropa, sin señales evidentes de violencia. Lo único que faltaba era un zapato embarrado encajado detrás del asiento del conductor. Era demasiado pequeño para Sergio o Lucía, y no coincidía con ninguna de las pertenencias de la familia Romero. A medida que se corría la voz, resurgieron viejas sospechas. Quizás simplemente se ahogaron, murmuró un lugareño, o quizás alguien no quería que los encontraran. Otros recordaban cómo los Romero se habían mostrado especialmente nerviosos en las semanas previas a su viaje, como Sergio había mencionado problemas con un cliente en el taller, o como Elena se había mostrado retraída en la iglesia. El sheriff Malone se negó a especular. Seguiremos las pruebas, declaró a la prensa. Les debemos a los Romero y a esta comunidad una respuesta después de todos estos años. La búsqueda en el lago se reanudó, esta vez con buzos y sonar, mientras los detectives revisaban archivos sin resolver y rumores del vecindario. Al caer la noche sobre el lago de Sanabria, el barco permaneció en silencio bajo los focos del sheriff, proyectando largas sombras sobre la orilla fangosa. El pueblo esperaba respuestas, sabiendo que el misterio de la familia Romero finalmente podría estar desentrañarse. En los días siguientes, llegaron los Rangers de Zamora, aportando una nueva perspectiva al misterio de décadas de antigüedad. Equipos forenses con trajes blancos registraron cada centímetro de la embarcación destrozada y el tramo fangoso de la costa, buscando hasta la más mínima señal de lo que le ocurrió a la familia Romero tantos años atrás. El sheriff Malone se vio en el centro de una polémica mediática. Los periodistas acamparon frente a su oficina y a la antigua casa de la familia Romero, buscando cualquier detalle que pudiera revelar la historia. Sin embargo, la mayoría de las pruebas eran frustrantemente escasas. La foto Polaroid, empapada y descolorida, mostraba a Sergio, Lucía, Elena y su pequeño Mateo, todos sonriendo en el muelle, aparentemente ajenos a la tragedia que estaba a punto de desatarse. La mochila roja, antes vibrante, ahora olía a moho. Dentro del cuaderno de bocetos había un dibujo a medio terminar del lago, fechado el día en que la familia desapareció. Elena había escrito "el mejor verano de mi vida", con letras curvas debajo de un dibujo a lápiz de su padre. Pero el pequeño zapato embarrado seguía siendo el mayor enigma. La hermana de Lucía, Carmen, fue traída para examinar el bote y su contenido. Confirmó que el zapato no pertenecía a ninguno de los hijos de los Romero, estaba demasiado desgastado, era demasiado desconocido, y nadie recordaba a ningún amigo o invitado que hubiera acompañado a la familia ese día. Como descubrieron los investigadores, volvieron a entrevistar a todos los que habían visto a los Romero antes de su viaje al lago. Un vecino recordó a Sergio cargando el bote con equipo de pesca y hieleras esa mañana. Elena y Mateo habían saludado a los niños que iban en bicicleta por la calle. En la gasolinera, el empleado recordó a Lucía comprando refrescos y protector solar, charlando sobre el clima. No parecía haber nada raro, dijo. Se veían felices. Sin embargo, a medida que los detectives investigaban más a fondo, descubrieron pequeños detalles que no tenían sentido. El buzón de la familia Romero, que no se había revisado durante semanas después de su desaparición, aún contenía un fajo de cartas sin abrir. Una nota en el refrigerador, escrita a mano por Lucía, decía: "No olvides alimentar al gato". El lunes, se suponía que solo había sido una escapada de fin de semana. Entonces llegó la llamada que reavivó la esperanza y el temor a partes iguales. Los buzos que registraban un tramo del lago de Sanabria cerca del antiguo embarcadero encontraron algo atrapado en las raíces de un ciprés hundido, una pulsera de niña con el nombre Elena grabado. La pulsera estaba enredada con un trozo de cuerda de nylon, cortada limpiamente por ambos extremos. El sheriff Malone miró fijamente el brazalete en su mano enguantada, un escalofrío lo recorrió a pesar del aire húmedo de Zamora.
El hallazgo suscitó más preguntas que respuestas. Si el brazalete de Elena estaba en el agua, ¿había intentado escapar? ¿Había alguien más con ellos? La ansiedad del pueblo crecía con cada nuevo detalle. Surgieron vigilias con velas a la orilla del lago, y los parientes de la familia Romero, ahora dispersos por Zamora, regresaron arriba del lago, desesperados por cerrar el caso. El sheriff prometió seguir buscando, negándose a permitir que la pista se perdiera de nuevo. Mientras otra noche caía sobre el lago de Sanabria, el sheriff Malone permanecía solo en la orilla, contemplando el barco. En algún lugar, creía, aguardaba la verdad, oculta en las turbias profundidades, en el lodo o en recuerdos que la gente no se había atrevido a revivir durante 11 largos años. Sheriff, venga a ver esto. Señalaba la foto de la familia Romero en el muelle. A primera vista, parecía una foto normal, Sergio abrazando a Lucía, los niños abrazando a sus padres, el lago centelleando tras ellos. Pero Ángela había notado algo extraño reflejado en el cristal del cobertizo para botes que había detrás. Apenas se veía una silueta borrosa, una figura alta, apartada de la familia, observando. El corazón de Malone se aceleró. ¿Viste esto antes? Ángela negó con la cabeza. Podría no ser nada, quizá un efecto de luz o alguien que pasa por allí, pero es extraño. Llamaron al fotógrafo forense, quien tomó escaneos de alta resolución y prometió mejorar la imagen. Al mediodía, la oficina del sheriff bullía de teorías. ¿Había estado un extraño merodeando por el muelle ese día? ¿Podría esto explicar el zapato extra, la cuerda cortada, la desaparición que había atormentado al pueblo durante más de una década? Mientras tanto, la búsqueda de evidencia física se amplió. Perros rastreadores de cadáveres barrían las orillas fangosas, ladrando ocasionalmente en lugares donde el suelo era más blando o donde las raíces se enredaban con los escombros. No surgió nada definitivo, pero se siguieron todas las pistas. Los buzos cartografiaron el lecho del lago alrededor del ciprés en busca de más pistas. Esa tarde, Carmen, la hermana de Lucía, se unió a los investigadores en el muelle. Observó la fotografía y negó con la cabeza. Se suponía que no debía haber nadie más. Todos conocíamos a todos los vecinos. Si alguien andaba por ahí, alguien se habría dado cuenta. Sus palabras solo acentuaron el misterio. El sheriff intentó reconstruir una cronología, si la familia Romero se había encontrado con alguien en el muelle, un desconocido, o quizás incluso alguien conocido, ¿qué ocurrió después? El zapato embarrado, la cuerda cortada, el brazalete en el agua y la sombra en la foto sugerían que algo había salido terriblemente mal. Al caer la noche, el sheriff se reunió con la familia Romero en la sala de reuniones de una iglesia. Compartieron recuerdos, las historias de pesca de Sergio, la risa de Lucía, el amor de Elena por el dibujo, la costumbre de Tyler de coleccionar chapas de botellas dondequiera que iban. La sala se ensombreció cuando Carmen levantó el brazalete de Elena con voz temblorosa. Si Elena intentó escapar, quizá se liberó. Quizá alguien más estuvo involucrado. Solo quiero saber si alguna vez tuvieron una oportunidad. Afuera, el teléfono del sheriff vibró. Era el fotógrafo forense, con voz urgente. Sheriff, tiene que ver esto. La figura en la ventana, ahora se ve más clara. No sé quién es, pero definitivamente hay alguien ahí. Alguien vigilando a los Romero. Malone permanecía en el aparcamiento, que se oscurecía, con el teléfono pegado a la oreja. El peso de 11 años de incertidumbre se hacía más pesado con cada minuto que pasaba. Por primera vez desde la desaparición de la familia Romero, sentía que estaban más cerca de la verdad, más cerca de una respuesta que finalmente permitiría que el pueblo y la familia comenzaran a sanar. La noticia de la misteriosa figura en las fotografías de la familia Romero se extendió rápidamente por Monforte de Lemos y los pueblos vecinos. Durante días, los residentes debatieron sobre la identidad de la sombría presencia en el muelle.
Algunos juraban que parecía un viejo pescador que vivía en el lago en aquel entonces, mientras que otros especulaban sobre vagabundos, vecinos descontentos o conocidos celosos. Para el fin de semana, el pueblo se sentía invadido por una mezcla de temor y esperanza, las mismas emociones que habían definido cada conversación sobre los Romero durante más de una década. La detective Ángela Vallejo estaba encorvada sobre la foto mejorada en la oficina del sheriff. El contorno de la figura era más nítido ahora, ancho de hombros, con gorra, de pie tan inmóvil que casi se confundía con el fondo. Ángela amplió la imagen píxel a píxel, buscando algo familiar, un rostro, un detalle en la chaqueta, algo que la hiciera reconocer. No surgió nada concreto, pero la postura fija de la figura la atormentaba. Quienquiera que fuese, no había venido a pescar ni a charlar, había estado observando. Mientras tanto, los equipos forenses continuaban examinando cada centímetro de la desgastada embarcación de Romero. Debajo de un banco, encontraron un papel doblado, empapado y descolorido, pero aún legible. Era una lista escrita con la pulcra letra de Lucía Romero. Almuerzo del domingo, sándwiches de pavó, manzanas, galletas. Los flotadores de Tyler. El cuaderno de bocetos de Elena. Protector solar. La lista terminaba con una simple frase: llama a Carmen el lunes para ver cómo está. Los detalles triviales hicieron que la realidad de su desaparición fuera aún más cruda. En el muelle, el sheriff Malone se reunió con Frank Dillard, el ahora retirado agente de patrulla del lago que acudió el día de la desaparición de los Romero. Frank se pasó la mano por el rostro curtido mientras relataba sus recuerdos. Recuerdo haber visto unas huellas de barro al fondo del muelle, muy pequeñas, como de un niño. Pero también había una huella grande, reciente, que no coincidía con ningún zapato de la familia. Las recogimos como prueba. Todos pensamos que era solo un pescador o un guardabosques que pasaba por allí, pero ahora no estoy tan seguro. Ángela se unió a ellos, sosteniendo la foto. Frank, échale un vistazo. ¿Te suena esta figura? Frank se quedó mirando la imagen un buen rato. Es difícil saberlo. Podría ser ese viejo que vivía en el Norten, Tomás Abalde, pero se mudó en el 87 y todos decían que era inofensivo. Podría ser un desconocido. Nadie recuerda haber visto a un extraño rondando por allí, frunció el ceño Malone. Frank negó con la cabeza. Que yo sepa, no. Pero la gente olvida, y a veces no quiere recordar. De vuelta en el laboratorio forense, el zapato embarrado hallado cerca del ciprés reveló un posible descubrimiento: diminutas manchas de pintura verde oscuro se adherían a la suela. Los investigadores rastrearon la pintura hasta un pequeño bote de remos pintado del mismo tono, que había sido reportado como robado en la orilla opuesta la misma semana en que desaparecieron los Romero. La cronología comenzó a cambiar. ¿Y si alguien hubiera usado el bote de remos robado para acercarse al muelle de la familia sin ser detectado? ¿Y si hubieran esperado, observado y luego atacado? Ángela y Malone expusieron la nueva teoría en una asamblea municipal, con la esperanza de encontrar pistas. Decenas de vecinos compartieron recuerdos: un hombre visto caminando cerca de la gasolinera al amanecer, un coche desconocido aparcado junto a la antigua rampa para embarcaciones, una mujer que recordaba haber oído gritos en el agua ese domingo por la noche. La mayoría de las pistas se desvanecieron tras el escrutinio, pero dos testigos distintos describieron haber visto un bote de remos verde destartalado a la deriva cerca del muelle Romero ese mismo fin de semana. Nadie lo había relacionado con la familia desaparecida. El ambiente en Monforte de Lemos volvió a cambiar, ansiedad mezclada con anticipación. Por primera vez en años, parecía que la verdad finalmente saldría a la luz. Carmen, la hermana de Lucía, aferrada al brazalete recuperado de Elena, se encontraba dividida entre el alivio y un renovado dolor. Pase lo que pase, le dijo a Ángela, alguien ahí fuera lo sabe. Tal vez han estado esperando todos estos años a que alguien finalmente haga las preguntas correctas. Esa noche, mientras la niebla se cernía sobre el lago de Sanabria y el pueblo volvía a la calma,
la silueta de la fotografía parecía perdurar en la memoria de todos, testigo silencioso de un día de verano que lo había cambiado todo. Y en algún lugar, quizá más allá del alcance de la memoria, aguardaba una respuesta. La detective Angela se despertó temprano a la mañana siguiente, aún dándole vueltas a cada detalle de la semana anterior, la foto, el zapato, la pintura, todas piezas de un rompecabezas que se negaban a encajar. Mientras tomaba su café y contemplaba el primer rayo de luz sobre el lago de Sanabria, decidió que era hora de visitar las cabañas abandonadas cerca de la orilla norte, aquellas que habían aparecido en tantos rumores locales. Si alguien las había usado como refugio o almacén, podría haber dejado rastros, incluso después de todos estos años. Condujo por el sinuoso camino entre la niebla y las flores silvestres, pasando junto a casas donde aún se veían desteñidos los carteles de la familia Romero desaparecida en las ventanas. Al borde del bosque, aparcó y siguió caminando. 2 cabañas se alzaban ocultas tras una cortina de liquidámbares, techos desplomados, ventanas polvorientas y rotas. Angela cruzó el porche con cuidado, iluminando con su linterna manchas de pintura descascarada y huellas de animales. Dentro, olía a tierra húmeda y moho. Trabajó metódicamente, revisando las tablas del suelo y los armarios. En la segunda cabina, su luz iluminó algo metálico encajado tras un panel suelto de la pared. Angela apartó la tabla, dejando al descubierto una caja de aparejos oxidada. Dentro, encontró una fotografía Polaroid descolorida, un aro de juguete de plástico y un juego de llaves de coche viejas. La foto mostraba a 2 niños, un niño y una niña, Tyler y Elena Romero, de pie a la orilla del lago, ambos sonriendo y sosteniendo los peces que habían pescado. Ver sus rostros, tan llenos de vida, conmovió profundamente a Angela. El aro de juguete le resultaba familiar, coincidía con uno del retrato escolar de Elena de 1986. Con cuidado, colocó los objetos en una bolsa de evidencia y llamó al sheriff Malone. En menos de una hora, el sheriff y un pequeño equipo forense llegaron, examinando cada centímetro de las 2 cabañas. Encontraron restos de un viejo saco de dormir, envoltorios de caramelos y una chancla de niño, talla pequeña. Toda la evidencia sugería que las cabañas habían sido utilizadas, posiblemente como escondite o incluso como refugio temporal, en la época de la desaparición de los Romero. Mientras tanto, de vuelta en la oficina del sheriff, Carmen recibió una llamada que había estado temiendo, y esperando, a la vez. El equipo forense había completado el análisis preliminar del brazalete hallado en el barco. Incrustadas en la plata había diminutas fibras de hilo azul, exactamente iguales al pijama que Elena llevaba puesto el día de su desaparición. Carmen se llevó la mano a la boca, conteniendo las lágrimas. Siempre supe, susurró, que ese brazalete la traería de vuelta de una forma u otra. Angela recopiló los nuevos hallazgos y revisó los archivos antiguos. Trazó una cronología. Los Romero habían llegado al lago para pasar un día de pesca y natación sin nada fuera de lo común. Alguien, un desconocido en un bote de remos verde, o quizás un rostro conocido del pueblo, los había observado desde el muelle, esperando el momento perfecto. El almuerzo y las pertenencias de la familia estaban todos contabilizados. En algún momento entre las 2 y las 4 de la tarde, algo había sucedido que los alejó del muelle y los adentró en la espesura del bosque. ¿Pero por qué huirían y a dónde se habían metido? ¿Y quién era el hombre al fondo, tan inquietantemente quieto? El instinto de Angela le decía que la respuesta estaba en las viejas cabañas, tal vez en los fragmentos de conversación que escuchó por casualidad en aquel momento. Localizó a una anciana local, la señora Thelma Reed, que había vivido sola en una cabaña cerca de la costa norte en 1986. La señora Reed recordaba haber oído voces en el bosque ese domingo, gritos, llantos y la voz de un hombre dando órdenes, pero supuso que solo se trataba de campistas o adolescentes invadiendo la propiedad y no le dio mucha importancia en aquel momento. Angela le dio las gracias y se marchó con la creciente sensación de que la investigación finalmente estaba llegando a su fin. Las viejas pruebas cobraban nueva vida. Al ponerse el sol sobre el lago de Sanabria esa noche, tiñendo la orilla de naranja y morado,
Ángela llamó a Carmen. Estamos más unidos que nunca, prometió. Creo que por fin estamos a punto de traer a tu familia a casa, por primera vez en 11 años. La esperanza brillaba como una vela en la oscuridad para todos los afectados por la desaparición de la familia Romero, pero la verdad, sabía Ángela, seguía escondida en las sombras, esperando a ser sacada a la luz. Al amanecer sobre el lago de Sanabria, Ángela estaba sentada en su escritorio rodeada de fotografías, mapas y declaraciones de testigos descoloridas. El lago brillaba con la luz del amanecer tras las persianas, la misma vista que habían visto los Romero. A la mañana siguiente, la mente de Ángela repasó cada nueva evidencia, intentando unir los años de silencio con algo sólido. La interrumpieron unos golpes en la puerta. El sheriff Malone entró con una carpeta llena de impresiones y notas manuscritas. Obtuvimos más registros del archivo del condado, dijo Malone. Resulta que el hombre visto cerca del muelle de Romero en 1986, alguien ya había reportado su nombre. El pescador local. Jack. La información. No hay problema. Las calzas están justo donde dije. Elaine encontró lo que necesitaba, pagó rápidamente y regresó a su coche. La bolsa de la ferretería crujió al dejarla en el asiento del copiloto. Un proyecto de reforma del que no tenía ni idea. Sesiones de terapia perdidas. Mentiras sobre dónde estaba esa noche. Las piezas aún no encajaban, pero Elaine no veía el panorama completo. Quizás Charles simplemente estaba pasando por un momento difícil con el divorcio. Cada persona gestiona el duelo y el cambio de forma diferente. Quizás se dedicó a un proyecto para sobrellevarlo, sintiéndose demasiado avergonzado como para admitir que había dejado la terapia. Miró el reloj del tablero, 8:05 de la tarde. Si se daba prisa, podría arreglar el armario y aún así llegar a tiempo a su turno. La noche había adquirido un aire surrealista. Esa mañana se había casado y vivía en este barrio. Ahora era una visitante en su propia vida, descubriendo secretos en una casa que antes no albergaba ningún misterio. Giró la llave en el encendido y condujo de regreso a la casa de Charles, sin darse cuenta de que cada milla la acercaba más a respuestas que no estaba preparada para encontrar. Elaine entró en la entrada por segunda vez esa noche. La bolsa crujió al recogerla junto con su bolso. Lo haría rápido, arreglaría el armario y luego se iría a su turno. Las palabras de George sobre la renovación resonaban en su mente. Quizás Charles realmente estaba volviendo a sus antiguas aficiones. Durante su noviazgo, había pasado los fines de semana creando hermosas figuras de madera, búhos, zorros, ositos con detalles intrincados. Sus manos, tan delicadas y precisas, habían dado vida a la madera cruda. Su llave giró con facilidad en la cerradura. La casa estaba a oscuras, salvo por la luz del porche que había dejado encendida. Accionó el interruptor de la entrada y se dirigió a las escaleras. A mitad de camino, vio luces que se filtraban por debajo de la puerta de la oficina de Charles. Qué extraño, había apagado todas las luces antes. ¿Charles? Llamó. ¿Estás en casa? No hubo respuesta, pero oyó movimiento, pasos, el roce de muebles. Llegó al rellano del segundo piso. Los pasos se hicieron más fuertes, más frenéticos. Los papeles crujieron. Un cajón se cerró de golpe. «Charles, ¿está todo bien?» Volvió a llamar. Seguía sin obtener respuesta. Una sensación de inquietud le recorrió la espalda. Se acercó a la puerta de la oficina y la empujó para abrirla. «Charles, pensé que eras», las palabras se le ahogaron en la garganta. Mateo Tenco estaba de pie en medio de la oficina saqueada. Los archivos de Charles estaban esparcidos por el suelo. Los cajones del escritorio estaban abiertos, con el contenido desparramado por todas partes. Habían sacado libros de los estantes. Papeles arrancados de las carpetas. «¿Mateo?» Elaine lo miró conmocionada.
¿Por qué estás aquí? Creí que estabas con... Mateo se giró lentamente. Su rostro brillaba de sudor, la piel pálida y cerosa. Su cabello, normalmente pulcro, estaba despeinado. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, sus pupilas se dilataron hasta convertirse en charcos negros. ¿Estás bien?, preguntó Elaine, aunque era evidente que no. Pareces estar enfermo. Mateo dio un paso hacia ella, con movimientos vacilantes. Percibió el penetrante olor a alcohol mezclado con algo más, sudor y desesperación. ¿Qué haces aquí? Elaine mantuvo la voz tranquila a pesar de la creciente alarma. ¿Charles te pidió que buscaras algo? La expresión de Mateo permaneció inexpresiva y fría. Dio otro paso vacilante hacia adelante. Elaine lo conocía desde hacía años, él y Charles eran amigos del instituto, unidos por la carpintería. Nunca lo había visto así. Mateo, quédate ahí, dijo con firmeza. Llamaré a un médico. ¿Necesitas ayuda? Alcanzó el teléfono de la oficina, pero Mateo se abalanzó con una velocidad sorprendente. Sus manos la sujetaron por las muñecas, con una fuerza dolorosa. ¡Suéltame! Elaine intentó soltarse, pero sus dedos se hundieron más. Mateo, me haces daño. Lo empujó con fuerza, rompiéndolo. Saliendo de la oficina tambaleándose hacia atrás, agarró la manija de la puerta, intentando cerrarla entre ellos. Mateo agarró el borde y la abrió de golpe. El miedo la invadió. Este no era el Mateo que conocía, el hombre tranquilo que le traía juguetes caseros a Izzy y que ayudó a Charles a construir su terraza un verano. Algo iba terriblemente mal. Elaine se giró para correr hacia las escaleras, pero Mateo la atrapó por detrás, rodeándola con los brazos por la cintura. Ella forcejeó mientras él la arrastraba por el pasillo. No. Luchó contra su agarre, pero él era más fuerte. Empujó la puerta de la habitación de Izzy y la arrojó sobre la cama pequeña. El edredón de My Little Pony amortiguó su caída, pero antes de que pudiera zafarse, Mateo estaba encima de ella, sujetándola. Su aliento apestaba a whisky mientras sus manos la buscaban. Mateo, por favor, suplicó Elaine, intentando apartarlo. No hagas esto. Tienes esposa e hijo en casa, piensa en ellos. Él no respondió, no pareció oírla. Su rostro permaneció inquietantemente inexpresivo mientras la agarraba de la ropa. La mano de Elaine encontró la lamparita de cerámica de Izzy en la mesita de noche, un elefante rosa que había comprado años atrás. La blandió con fuerza, impactando en la sien de Mateo. Lo siento. Tengo que hacer esto. Gruñó y rodó de lado, llevándose la mano a la cabeza. Elaine se levantó de la cama y corrió hacia la puerta, pero Mateo se recuperó rápidamente. La agarró del brazo y la giró, golpeándola contra el armario. El impacto la dejó sin aliento. Cayó de rodillas mientras el armario se tambaleaba, su base inestable cedió. La pesada pieza se desplomó hacia adelante con un tremendo estruendo. La madera se astilló. El suelo se agrietó y cedió, revelando una cavidad oculta. Al asentarse el polvo, Elaine vio cajas de cartón en el agujero, docenas de ellas llenas de casetes VHS y VCD. El semblante de Mateo cambió por completo. Su rostro se iluminó con una sonrisa inquietante. «Esto es lo que estaba buscando», gritó. Cayó de rodillas y empezó a agarrar cintas, metiéndolas en sus brazos. Elaine, todavía aturdida, observaba confundida. ¿Qué era esto? ¿Por qué estaban escondidas bajo el suelo? ¡Alto! Se abalanzó sobre Mateo, intentando impedir que se llevara aquello, fuera lo que fuese. Sus manos le arrancaron varios casetes, cayeron al suelo con estrépito. Mateo maldijo y recogió lo que pudo, apretándolos contra el pecho. Empujó a Elaine y salió corriendo de la habitación, sus pasos retumbaban por las escaleras.
Voy a llamar a la policía, gritó Elaine con voz temblorosa pero decidida. Oyó el portazo. Por la ventana, vio a Mateo tambalearse por el camino de entrada, aún aferrado a sus objetos robados. No miró atrás. Lo que fuera que hubiera en esas cintas, merecía el riesgo. Elaine se desplomó contra la pared, con el corazón acelerado, las muñecas palpitando por donde la había agarrado y la espalda dolorida por el golpe. Sobre todo, sentía confusión y un miedo creciente. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué Mateo había entrado en casa de Charles? ¿Qué había en esas cintas que justificaba agredirla? Miró el suelo roto y las cajas aún visibles en el compartimento oculto. Fueran cuales fuesen los secretos que albergaran, Mateo solo se había llevado una fracción. El resto permanecía, esperando revelar su contenido. Con manos temblorosas, cogió el casete más cercano. La etiqueta decía simplemente, Princess Room Volumen 47, Inc. La misma frase de la grabadora de Izzy, pero ahora cargaba con una amenaza que no podía comprender. Elaine se puso de pie con dificultad. Necesitaba llamar a la policía. Le temblaba la mano al marcar el 911, el teléfono se sentía increíblemente pesado. Cuando el operador respondió, su voz salió precipitada. Necesito a la policía en ELM Street 4728. Un hombre me acaba de atacar, entró a la fuerza en la casa y se llevó cosas. Se llama Mateo Tenco. El operador hizo preguntas tranquilas, Elaine respondió mecánicamente, con los ojos fijos en el agujero en el suelo del dormitorio de Izzy. La policía está en camino, le aseguró el operador. Permanezca en línea hasta que lleguen. Mientras esperaba, Elaine examinó los casetes que Mateo había dejado caer con las prisas. Los recogió con cuidado, leyendo cada etiqueta, Habitación Princesa Volumen 23, Inc., Habitación Princesa Volumen 89, Inc., Habitación Princesa Volumen 256, Inc. Sintió un nudo en el estómago. ¿Cuántos había? Miró dentro del compartimento oculto y vio filas de cajas, cada una con docenas de cintas y discos, cientos en total, todos etiquetados con el mismo título críptico. Las sirenas aullaban a lo lejos, cada vez más fuertes. Por la ventana, vio llegar dos patrullas, con luces rojas y azules destellando contra el cielo que se oscurecía. ¿Señora? Un agente uniformado apareció en la puerta con la mano apoyada en su arma. ¿Es usted Elaine Rhodes? Sí. Se puso de pie con las piernas temblorosas. El hombre que me atacó se fue hace unos 10 minutos. Estaba borracho o drogado. Se llevó algunas de estas. Señaló las cintas. Entraron más agentes y aseguraron la casa. El agente a cargo, el detective Morrison, se presentó. Era mayor, de unos 50 y tantos años, con una mirada bondadosa que había visto demasiado. Elaine le contó todo, el hallazgo de Mateo en la oficina, el asalto, la caída del armario y la revelación de las cintas ocultas. Morrison escuchó atentamente, tomando notas. «¿Dijiste que su nombre es Mateo Tenco?», preguntó Morrison. «Sí, es el mejor amigo de mi exmarido. Se conocen desde la prepa». Hizo una pausa. «Debería llamar a Charles. Necesita saber qué pasó». Morrison asintió. «Buena idea. También queremos hablar con él». Elaine marcó el número de Charles, mientras el detective esperaba. El teléfono sonó varias veces antes de que Charles contestara. Su voz sonaba irritada. «¿Por qué me sigues llamando, Elaine? ¿Dónde estás? Te dije que estoy con Mateo en terapia, ¿de qué se trata esto?» Juntos, una línea de tiempo que haga referencias cruzadas con cualquier informe policial, archivos de personas desaparecidas o llamadas al 911 de las semanas posteriores a la desaparición. Mientras tanto, la hermana de Carmen J. se encargó de visitar a los familiares y viejos amigos supervivientes que habían guardado silencio durante años.
Pasaba largas tardes con la anciana madre de John, esperando encontrar algún recuerdo, una carta, cualquier detalle olvidado que pudiera aportar alguna luz. Un día, enterrada en una caja de zapatos al fondo de un armario, encontraron una postal descolorida, con matasellos de julio de 1986, apenas unas semanas después de la desaparición de la familia. La inscripción en el reverso era inconfundiblemente de Elena: vi luciérnagas esta noche. Te extraño, abuela. Con cariño, M. El remitente estaba borroso e ilegible, pero la tarjeta se enviaba desde un pequeño pueblo del oeste de Oklahoma, a casi 400 kilómetros del lago de Sanabria. A Ángela se le encogió el corazón al tener la tarjeta en las manos. Si habían llegado tan lejos, alguien debía de haberles ayudado, o incluso obligado. Contactó rápidamente con las autoridades locales del pueblo de Oklahoma, pero habían pasado décadas y ningún testigo recordaba nada inusual. Aún así, el matasellos era prueba de que al menos un miembro de la familia había sobrevivido durante días, quizás semanas, después del supuesto ahogamiento. Ángela centró sus esfuerzos en rastrear la camioneta. Había pertenecido al primo de Jack Dobson, quien la había denunciado como robada ese verano. Cuando finalmente se recuperó el coche, abandonado en un camino rural de Kansas, no se encontraron huellas dactilares, pero el vehículo estaba lleno de equipo de camping viejo, ropa de niños y un solo zapato, talla 3/4, como el de Elena. El rastro parecía terminar allí. Hasta que surgió una nueva prueba. Un equipo de construcción que trabajaba en la orilla del lago de Sanabria desenterró una vieja caja de herramientas oxidada a solo 50 metros de donde se había encontrado la barca de los Romero. Dentro, bajo una capa de limo y escombros, había un cuaderno de espiral mohoso. La primera página estaba dañada por el agua, pero Ángela pudo distinguir la letra: 18 de junio de 1986. Si alguien encuentra esto, por favor, avisen a mi familia que estamos vivos. Y 11. Las entradas, esporádicas y desesperadas, relataban los días posteriores a la desaparición de la familia, su lucha por encontrar refugio, su esperanza de ser rescatados y su miedo al extraño en el bosque que parecía estar observándolos. La última entrada databa de 3 semanas después de la desaparición: oímos pasos por la noche. Elena está asustada. Rezo para que alguien nos encuentre pronto. Ángela se secó las lágrimas al leer la última página. La evidencia apuntaba a una conclusión escalofriante: los Romero habían sobrevivido durante semanas, evadiendo a quienquiera que los acechaba, pero después de esa última entrada, no había nada, ni postales ni pistas, solo silencio. Ahora, con cada nuevo descubrimiento, Ángela sentía que el peso de su historia se hacía más pesado. La verdad parecía angustiosamente cerca, pero la pieza final permanecía inalcanzable, enterrada en algún lugar del pasado, esperando a ser revelada. El descubrimiento del cuaderno fue noticia de primera plana en toda la región. Por primera vez en más de una década, la gente veía a los Romero no como un misterio trágico y lejano, sino como una familia que había luchado desesperadamente por sobrevivir. Ángela no podía dejar de pensar en las anotaciones. Imaginó a John escribiendo con una linterna, a su esposa e hijas acurrucadas en la oscuridad, el terror de cada sonido desconocido en el bosque. La parte sobre el extraño le provocó escalofríos. ¿Era un cazador, un lugareño o alguien con un propósito más oscuro? Cuanto más leía, más se convencía de que alguien había estado siguiendo a los Romero, alguien que quizá conocía el lago y sus caminos rurales mejor que nadie. Comenzó a centrarse en los informes locales del verano de 1986, buscando menciones de individuos sospechosos o intrusos cerca del lago. Un nombre apareció más de una vez: Claudio Teijeiro, un ex peón de rancho solitario que vivía en una vieja caravana en lo profundo del bosque, a apenas una milla de donde se encontró la caja de herramientas. Lo habían interrogado al principio de la investigación, pero nunca hubo pruebas suficientes para seguir investigando. Ángela condujo hasta la dirección que aparecía en el antiguo informe policial y encontró la caravana abandonada hacía tiempo y cubierta de maleza. Pero tomó fotos y registró el suelo.
Entre los restos desmoronados de una hoguera de piedra, encontró algo, un botón carbonizado, medio derretido, pero apenas visible bajo las cenizas. Coincidía con los botones faltantes de una de las chaquetas recuperadas del barco de los Romero. Angela llevó el hallazgo al sheriff del condado, quien accedió a reexaminar el lugar con un equipo forense. Excavando bajo las piedras de la hoguera, descubrieron los restos de la mochila de un niño, un par de pasadores de plástico derretidos para el cabello y, desgarradoramente, un puñado de lápices de colores, cada uno marcado con las iniciales de Elena. No se encontraron restos humanos, pero la evidencia fue suficiente para convencer a los investigadores de volver a investigar a Claudio Teijeiro. Había desaparecido de la zona pocas semanas después de la desaparición de los Romero, sin dejar una dirección nueva. Mientras tanto, Angela revisó entrevistas con lugareños que habían conocido a Tatum. Algunos recordaban sus horarios irregulares y sus peculiares costumbres, su hostilidad hacia los forasteros y como una vez habló de esos citadinos que se creen dueños del lago. Un vecino recordó haber visto una camioneta embarrada y destartalada cerca del antiguo sendero forestal el día después de la desaparición de los Romero, una camioneta igual a la de Tatum. Ante la creciente cantidad de pruebas, las autoridades emitieron un comunicado solicitando información sobre el paradero de Tatum. Durante semanas, no se supo nada. Angela analizó cada dato, negándose a rendirse. Entonces, justo cuando la investigación parecía estancarse, recibió una carta por correo, con matasellos del norte de Asturias. La letra era temblorosa, pero el mensaje era claro: tengo información sobre lo ocurrido en el lago de Sanabria. Por favor, venga sola. No había firma, pero dentro había una fotografía, una imagen antigua y descolorida del bote de los Romero, medio sumergido entre los juncos. Al fondo, se veía una figura sombría con el inconfundible perfil de Claudio Teijeiro. Ángela supo que esta era su oportunidad. Empacó su maleta, avisó al sheriff y se preparó para el viaje que finalmente podría revelar el destino de los Romero. Las respuestas estaban más cerca que nunca, pero también el peligro. Angela condujo por las sinuosas carreteras de Ozark, con el corazón latiéndole con fuerza, y la foto de la carta anónima apoyada en el salpicadero. Era surrealista, había pasado años buscando callejones sin salida, y ahora se dirigía directamente al corazón del último misterio verdadero. Al ponerse el sol tras las colinas, aparcó en la pequeña oficina de correos que aparecía en el remitente, a las afueras de Ribadeo, Asturias. El aire estaba cargado de humedad, y cada sonido parecía cargado de significado. Aparcó y examinó el aparcamiento en busca de alguien que coincidiera con la silueta borrosa de la fotografía, pero la zona estaba desierta, salvo por una anciana que recogía su correo. El teléfono de Angela vibró. Un número de calle, un mensaje: ve al restaurante de enfrente. Pide tarta de manzana. Cada detalle parecía sacado de una película, pero siguió las instrucciones y se dirigió a un restaurante iluminado con neón donde un puñado de camioneros tomaban café en la barra. Angela pidió tarta de manzana, casi muerta de nervios, y la camarera le dijo en voz baja que esperara en la mesa número 7. Se sentó, jugueteando con su bolso, hasta que un anciano con vaqueros desgastados y una gorra descolorida se sentó en la mesa frente a ella. Su mirada, penetrante y atormentada, la estudió un buen rato antes de hablar. «Eres el reportero de Zamora», dijo con voz áspera. «Sabía que vendrías. Sabía que alguien vendría algún día». Ángela asintió con voz firme. «Dijiste que sabías de los Romero». El anciano, presentándose solo como Ed, asintió y bajó la voz. «Conocí a Claudio Teijeiro en aquel entonces. Trabajaba conmigo en el turno de noche en el molino. Solía hablar de esa familia, los desaparecidos. Decía que gente como ellos nunca duraba mucho aquí». Ángela sacó la foto. «¿La tomaste tú? Dices que lo viste con el barco de los Romero». Las manos de Ed temblaban ligeramente mientras sorbía su café. «Yo no». «No». Pero vi a Tatum regresar del lago esa noche, cubierto de barro, con la mirada perdida.
A la mañana siguiente, había una luz trasera rota en el estacionamiento. Le dije al sheriff, pero nadie me escuchó, no querían que Tatum se cruzara. Angela presionó para que le contara más, y la historia de Ed salió a la luz, como Tatum se jactaba de hacer que la gente de la ciudad respetara la tierra, como guardaba trofeos de gente a la que había enseñado una lección. Como, años después, Ed había encontrado la vieja foto en una caja con trastos viejos de Tatum, después de que éste se fuera de la ciudad, temeroso de que lo culparan. Ed la había guardado todo este tiempo, esperando a que alguien se interesara lo suficiente como para descubrir la verdad. Con la foto en mano y el testimonio de Ed, Angela regresó a Zamora y entregó las pruebas a las autoridades. La oficina del sheriff se coordinó con las fuerzas del orden de Asturias para iniciar la búsqueda de Tatum, quien ya tenía más de 70 años y probablemente vivía con un nombre falso. Días después, tuvieron la pista que necesitaban, una parada de tráfico rutinaria sorprendió a Tatum en las afueras de Little Rock. Con la creciente evidencia, incluyendo los objetos personales quemados en su antigua fogata, y la declaración de Ed, Tatum finalmente se derrumbó tras horas de interrogatorio. Admitió haber encontrado a los Romero varados y aterrorizados cerca de su caravana, pero insistió en que solo pretendía asustarlos. Que la situación se había descontrolado en la pelea. Separó a la familia, John Romero murió en un accidente en la propiedad, y Tatum, aterrorizado, enterró su cuerpo y abandonó a la madre y las hijas sobrevivientes en lo profundo del bosque. Angela escuchó la confesión con el corazón latiendo con fuerza. Había una última esperanza. Tatum, quien enfrentaba cadena perpetua, accedió a guiar a las autoridades al lugar. Angela se unió al grupo de búsqueda mientras peinaban los densos bosques al norte del lago de Sanabria. Allí, bajo una pila de madera podrida, encontraron un viejo refugio contra tormentas. Dentro, una manta descolorida y las iniciales CC grabadas en la madera. El ADN confirmó posteriormente que, milagrosamente, las niñas habían sobrevivido durante semanas, incluso meses, antes de ser rescatadas por una mujer desconocida que nunca se presentó. La verdad final fue confusa, trágica y, sin embargo, llena de inesperados momentos de esperanza. El reportaje de Angela brindó a los familiares sobrevivientes de los Romero el cierre que tanto anhelaban. Y para Angela, la historia que la había atormentado durante más de una década finalmente tuvo un final, uno escrito con valentía, dolor y la tenaz luz del amor familiar. La verdad tras la desaparición de la familia Romero finalmente comenzó a desvelarse ante una nación atónita. Los medios de comunicación inundaron el lago de Sanabria y los Ozarks, transmitiendo actualizaciones cada hora. Angela se convirtió en el rostro de la investigación, sus reportajes dieron voz a una familia cuya historia se había convertido en una leyenda estadounidense sin resolver. En todo Zamora, la gente que recordaba el caso de su infancia observaba con incredulidad cómo surgían nuevos detalles sobre ese fatídico fin de semana de 1986 y los años que siguieron. Tras la confesión de Claudio Teijeiro y el descubrimiento del sótano, los equipos forenses entraron. El espacio era estrecho, mohoso y estaba extrañamente conservado, un refugio improvisado que había mantenido con vida a las niñas Romero mucho más tiempo del que nadie imaginaba. Encontraron iniciales y un calendario grabados en la pared, restos de comida enlatada, algunos de finales de los 80. Los investigadores reconstruyeron una cronología desgarradora. Tras la tragedia inicial, Tatum, asustado y abrumado, abandonó a las niñas y a su madre herida en el bosque. Conforme los días se convertían en semanas, las Romero sobrevivieron buscando comida y abrigándose mutuamente, pero las heridas de su madre se agravaron. Por un golpe de destino, una mujer solitaria que vivía fuera de la red, más tarde identificada como la residente local Eloísa Pascual, encontró a las niñas por casualidad. Mientras buscaba comida, los cuidaba lo mejor que podía, manteniéndolos ocultos de las autoridades debido a una profunda desconfianza hacia los forasteros, moldeada por su propio pasado problemático. Para cuando Eloy se enfermó y falleció repentinamente 2 años después, las niñas, que aún usaban nombres falsos, tenían edad suficiente para escabullirse, integrándose en la sociedad y sin revelar jamás su verdadera identidad. El mundo las creía muertas,
pero registros y entrevistas con personas que las conocieron a principios de los 90 confirmaron su identidad. La búsqueda de Angela por las hermanas se convirtió en un capítulo aparte. Utilizando detalles de la cabaña abandonada de Eloise, fotografías antiguas, retazos de ropa, notas escritas a mano, Angela localizó a una mujer que vivía en una zona rural de Oklahoma y que coincidía con la edad y la descripción de la hija menor de los Romero. Cuando Angela la visitó, la mujer la recibió en la puerta con los ojos abiertos de par en par, incrédula, mientras Angela le explicaba por qué había venido. «Pensé que nadie nos encontraría jamás», susurró la mujer, con lágrimas en los ojos. «Nunca quisimos desaparecer, simplemente no sabíamos cómo volver a casa». Angela explicó con dulzura que su familia nunca había dejado de buscar, que incluso después de tantos años, su historia seguía importando. En las semanas siguientes, las dos hermanas Romero finalmente se reencontraron con sus familiares en Zamora. El emotivo regreso a casa quedó plasmado en vídeos caseros granulados y fotos de periódico, dos mujeres maltratadas por la vida, pero resilientes, que regresaban a un mundo que las había llorado durante mucho tiempo. La atención de los medios pronto pasó de los crímenes de Tatum al poder de la esperanza y la perseverancia. Los artículos de Angela no eludieron el dolor ni la complejidad, sino que celebraron la supervivencia de las hermanas y los pequeños gestos de bondad que la hicieron posible. Las autoridades que no lograron resolver el caso se enfrentaron a preguntas difíciles, pero el público encontró consuelo en la idea de que, incluso en las circunstancias más difíciles, los lazos familiares podían perdurar. En el lago de Sanabria, se erigió un modesto monumento conmemorativo cerca del lugar donde se encontró la barca de los Romero, en honor tanto a la dura experiencia de la familia como a la perseverancia de todos los que buscaron respuestas. Angela acompañó a las hermanas supervivientes mientras depositaban flores junto a la lápida, mientras el sol se ponía sobre el agua, un final sereno y digno a años de misterio y pérdida. La vida de Angela también cambió. El caso Romero le abrió las puertas a su carrera, pero aún más importante, le devolvió la fe en el valor de la verdad y la tenacidad del amor. En un momento de tranquilidad junto al lago, Angela se prometió a sí misma que seguiría contando historias como esta, historias que importaban no solo porque estaban sin resolver, sino porque eran humanas. Con la verdad revelada, la historia de Romero se convirtió en tema de debate nacional, tanto como advertencia como símbolo de resiliencia. Los reportajes de Angela generaron nuevas demandas de mejores sistemas de bienestar infantil, mejores procedimientos de búsqueda y rescate, y mayores recursos para casos de personas desaparecidas. Su nombre empezó a aparecer en los titulares nacionales, pero ella nunca abandonó la humildad que la había traído al lago de Sanabria. Para ella, siempre se trataba de la gente, nunca de los titulares. En las semanas posteriores al reencuentro, Angela pasó tiempo con las hermanas Romero mientras reconstruían lentamente sus vidas. El trauma de lo que habían sufrido nunca desaparecería por completo, pero con cada día que pasaba se veían pequeñas señales de sanación. Sus familiares, algunos de los cuales creían que las niñas habían muerto hacía tiempo, las recibieron con los brazos abiertos y abrazos entre lágrimas. Las hermanas compartieron recuerdos, algunos dolorosos, otros entrañables, y poco a poco aprendieron a confiar de nuevo. Angela estuvo presente en esas primeras cenas familiares, presenciando risas mezcladas con lágrimas mientras contaban historias de sus padres, su infancia y los años perdidos por el miedo y la incertidumbre. Documentó su trayectoria con respeto y cuidado, sin excederse, consciente de que la verdadera victoria no estaba en contarla, sino en vivirla. Las autoridades concluyeron su investigación con un extenso informe que detallaba no solo los crímenes y los fracasos, sino también la extraordinaria supervivencia de las hermanas. Claudio Teijeiro fue procesado con todo el rigor de la ley, su confesión y las pruebas físicas fueron suficientes para garantizar una cadena perpetua. El descubrimiento del papel de Eloísa Pascual impulsó una reevaluación de su legado, no como criminal, sino como una mujer profundamente atormentada que finalmente salvó dos vidas jóvenes. Cuando Outen llegó a Zamora, Angela reflexionó sobre el arco argumental de la historia, de la tragedia a la revelación, de la desesperación al reencuentro. Escribió un último artículo, publicado en periódicos de todo el país.
Terminaba así. Al final, los Romero no estaban perdidos, esperaban ser encontrados, no solo por el mundo, sino entre ellos. A veces, las respuestas a los misterios más difíciles de la vida están más cerca de lo que imaginamos, escondidas no en las profundidades de un lago, sino en la fuerza que encontramos para seguir buscando. El viaje de los Romero nos recuerda que incluso cuando el mundo se oscurece, la esperanza perdura, y esa quizás sea la historia más grandiosa de todas. Ángela dobló su cuaderno, y por primera vez en años, se permitió simplemente estar de pie junto al lago, con la suave brisa en el rostro. Sabía que siempre habría otras historias, otros misterios, otras familias buscando respuestas, pero por ahora, se permitió un raro momento de paz, contenta de saber que esta historia al menos había encontrado su final. El invierno después del regreso de las hermanas Romero al mundo fue el más tranquilo que el lago de Sanabria había visto en años, la comunidad una vez embrujada por los rumores y la angustia se fueron acomodando poco a poco a un nuevo ritmo, marcado por la esperanza, la sanación y el recuerdo. Ángela Hayes, cuyos informes ayudaron a llevar la investigación a su largamente demorada conclusión, permaneció en estrecho contacto con las hermanas, nunca explotó su dolor y siempre respetó su privacidad. La noticia del caso se extendió mucho más allá del pequeño pueblo de Zamora. En todo el estado, las escuelas y los departamentos de policía actualizaron los protocolos para personas desaparecidas, y las estaciones de noticias locales transmitieron segmentos sobre la importancia de nunca darse por vencido con los seres queridos, sobre los casos sin resolver y sobre la idea de que aún podrían existir respuestas esperando ser descubiertas. La casa de los Romero, vacía desde hacía tiempo, se convirtió en un símbolo del apoyo comunitario. Los vecinos la visitaban con comida casera y se ofrecían a ayudar a reparar lo que el paso del tiempo había deteriorado. Ángela cubrió la historia de la transformación de la casa, centrándose en cómo la gente se unió, no por lástima, sino por respeto. Algunas noches, el porche estaba lleno de vida, con conversaciones agradables, música y el sonido de los niños, sobrinas, sobrinos y nuevos primos, subiendo y bajando los escalones de madera. Maddie y Lily Romero se adaptaron a su manera. Maddie pasaba largas horas escribiendo, primero en diarios, luego en ensayos que compartía con Ángela, quien la animó a publicar sus reflexiones. Sus palabras, crudas pero esperanzadoras, conmovieron a un público amplio. Lily se dedicó a la jardinería, encontrando consuelo en cuidar brotes frágiles hasta que florecieran. El jardín se convirtió en una metáfora de su propia recuperación, una silenciosa promesa de que el crecimiento podría volver incluso después del invierno más frío. Las autoridades, al cerrar el expediente, emitieron una declaración pública, que este caso sirva de recordatorio: cada persona desaparecida es familia de alguien. Toda pregunta sin respuesta merece ser replanteada. A principios de la primavera, las hermanas celebraron un homenaje privado a la orilla del lago, en honor a sus padres y los años perdidos. Ángela fue invitada, pero se mantuvo a una distancia respetuosa, observando cómo las hermanas lanzaban faroles de papel al agua, luces brillantes que reflejaban sus recuerdos, su dolor y su resiliencia. El último artículo que Ángela publicó sobre la historia de Romero no terminó con una revelación dramática, sino con una imagen, una familia fracturada por la tragedia y el tiempo, que decide seguir adelante unida. El lago de Sanabria, antaño un lugar de pérdida, se había convertido en un símbolo de retorno. Para quienes leyeron la historia, ya sea en Zamora o fuera de ella, sirvió como un suave recordatorio: incluso los misterios más profundos se pueden resolver, e incluso después de la noche más larga, el amanecer todavía llega. La primavera trajo nuevos comienzos al lago de Sanabria, pero la sombra del calvario de la familia Romero se cernía suavemente sobre la comunidad. La iglesia local organizó un concierto benéfico para las personas desaparecidas, con Maddie y Lily como invitadas de honor. Maddie dudó al principio, las apariciones públicas aún la angustiaban, pero Lily la convenció, recordándole que su historia podría ayudar a otros que se sentían olvidados o perdidos. El evento atrajo a una multitud de pueblos vecinos, algunos para apoyar a los Romero, otros para dar esperanza a sus seres queridos desaparecidos.
Las chicas permanecieron sentadas en silencio en la primera fila mientras sobrevivientes, defensores y familiares de los desaparecidos compartían sus historias. Cuando finalmente presentaron a Maddie, habló con una voz temblorosa que se hizo más fuerte a medida que contaba la verdad de su familia, no solo sobre cómo la habían secuestrado, sino también sobre el largo viaje a casa, la fuerza que encontró en su hermana y los pequeños actos de bondad que la sostuvieron durante los peores días. Después, cuando la gente se acercó a agradecerles, Maddie se dio cuenta de que, si bien su dolor tal vez nunca desapareciera por completo, podría transformarse en algo útil, una forma de consolar a los demás, de ofrecer solidaridad, de decir, no estás solo. Mientras tanto, Lily consolaba en silencio a una madre que no había visto a su hijo en una década, presionando una flor silvestre de su jardín en la mano de la mujer como un símbolo silencioso de esperanza. Mientras tanto, los artículos de Angela sobre la historia de Romero despertaron un renovado interés en otros casos sin resolver. Un detective de Fort Worth contactó a Maddie y Lily para preguntarles si recordaban algún detalle sobre otros niños desaparecidos del tiempo en que estuvieron detenidos. Sus respuestas, recuerdos fragmentados de nombres, rostros y conversaciones fugaces, abrieron una nueva línea de investigación, que condujo a nuevas pistas en varios casos que habían permanecido inactivos durante años. Al parecer, la terrible experiencia de la familia Romero no solo había cambiado sus propias vidas, sino que también estaba repercutiendo en otras personas, afectando a desconocidos que nunca conocerían. Las hermanas comenzaron a sanar a su manera. Maddie se matriculó en la universidad para obtener un título en psicología, decidida a ayudar a otros a sobrevivir y recuperarse del trauma. Lily consiguió un trabajo a tiempo parcial en una floristería. Su presencia serena y su firmeza le granjearon rápidamente la confianza de su jefe y sus clientes. Visitaban a menudo la orilla del lago, a veces sentados en silencio, a veces hablando en voz baja sobre el pasado y el futuro incierto pero esperanzador. El pueblo del lago de Sanabria avanzó. 2 carteles de personas desaparecidas en el tablón de anuncios de la gasolinera dejaron de ser ignorados, la gente prestó atención, se detuvo a leer y se llevó copias a casa. El sheriff, cuya tenacidad ayudó a resolver el caso, se convirtió en un héroe discreto en la comunidad, pero siempre desviaba los elogios hacia los Romero y los vecinos que se negaban a dejar que la historia se enfriase. Una tarde, mientras las hermanas cuidaban su pequeño jardín, Maddie miró al cielo, un azul brillante, igual que el día en que desaparecieron. Por primera vez en años, sintió una sensación de paz. El lago, el pueblo y la gente que amaba seguían allí, esperando a que lo recuperara. En ese momento, comprendió que sobrevivir no se trataba solo de perseverancia, sino de encontrar nuevas maneras de vivir, de contribuir y de creer en un futuro mejor. El 11º aniversario de la desaparición de la familia Romero llegó en pleno verano zamorano. El lago de Sanabria brillaba bajo un cielo despejado, las cigarras zumbaban en los árboles y la vida continuaba en una comunidad marcada para siempre por la tragedia y la resiliencia de una familia. Los Romero habían planeado algo tranquilo para el día, solo Maddie, Lily, su padre y un puñado de amigos cercanos reunidos a la orilla del lago, donde comenzó y terminó la terrible experiencia. No hubo ceremonia ni discursos, solo un picnic y la comodidad de estar juntos. Lily extendió una manta cerca de las flores silvestres mientras Maddie desempacaba sándwiches y su padre servía limonada en vasos de papel. Durante unas horas, simplemente existieron, sin cámaras, sin reporteros, sin recordatorios de lo perdido. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles, Maddie se quedó de pie junto al agua, con la orilla fangosa fresca bajo sus pies descalzos. Recordó cómo se sentía tener miedo, pensar que nunca volverían a casa, y se permitió reconocer la fuerza que necesitaba para seguir adelante. A su lado, Lily arrojó una piedra plana al lago, observándola rebotar en la superficie. Cada rebote era un pequeño gesto de desafío contra el peso del recuerdo. Su padre se unió a ellas, abrazando suavemente a sus hijas. Durante un largo rato, las tres vieron cómo el sol se ponía, cada una con sus propios pensamientos, unidas por lo que habían sobrevivido y la nueva vida que habían construido en los meses siguientes.
Maddie y Lily se propusieron apoyar a otras familias con seres queridos desaparecidos, se conectaron con grupos de apoyo, recaudaron fondos para las labores de búsqueda y dieron charlas en escuelas sobre seguridad y esperanza. Maddie comenzó un diario que algún día se convertiría en sus memorias. Lily volvió a pintar, sus lienzos se llenaron de lagos, flores silvestres y pequeños destellos del heroísmo silencioso que había encontrado en sí misma. El propio lago de Sanabria se convirtió en un símbolo, ya no de pérdida, sino de retorno. Los turistas acudían, atraídos por las historias de las hermanas que sobrevivieron, pero los lugareños protegían la privacidad de los Romero, recordando con delicadeza a los forasteros que no todas las historias debían repetirse. Pasaron los años, pero el vínculo entre las hermanas se fortaleció. Su padre se volvió a casar y la familia creció. Nuevas risas llenaron el hogar que antes resonaba con la preocupación y el dolor. En cada momento importante, cumpleaños, graduaciones, tardes tranquilas en el porche, los Romero recordaban no solo lo que habían perdido, sino todo lo que habían recuperado. A veces, tarde por la noche, Maddie se quedaba en el porche trasero, escuchando a los pájaros nocturnos y la brisa del lago. Cerraba los ojos, respiraba hondo y agradecía en silencio las segundas oportunidades. El mundo siempre guardaba misterios, algunos aterradores, otros hermosos, pero para la familia Romero, la esperanza por fin había encontrado su camino.